Buenas tardes. Para los que aún no me conocéis, soy Elena Miguel, presidenta de la Asociación Española de Enfermería en Traumatología y Ortopedia y enfermera del Instituto Madrileño de Traumatología. En primer lugar, quiero agradecer a todos la acogida que habéis mostrado ante los webinars que estamos preparando en esta época de pandemia. Todas estamos deseando volver a nuestras actividades de formación en las que en AETO vamos realizando año a año, que tenemos muy buena acogida y que todos los años nos lo solicitáis. En nuestra profesión es muy necesaria la formación y no solamente para adquirir nuevos conocimientos y habilidades, sino incluso muchas veces para repasar todos aquellos conocimientos y aquellas actividades que vamos haciendo en nuestro día a día y con un curso o con nuevas cosas que vamos viendo, vamos mejorando e incorporándolos a nuestro quehacer. En este webinar que hemos propuesto hoy, lo queremos orientar hacia la guía de cuidados en la artroplastia de rodilla. En él se va a ir viendo todo el proceso asistencial, pre, intra y posoperatorio, todos los cuidados, y para ello vamos a contar con dos colaboradoras nuestras, expertas y habituales en nuestros webinars, que son Mercedes Fernández Cadenas y Margarita Burgueño de Clara. Antes de comenzar con sus exposiciones, os quería explicar un poco la metodología. Primeramente van a proceder ellas a hacer las exposiciones de los tres bloques de cuidados para luego pasar a responder todas las preguntas que queráis realizarles. Para ello os aconsejo que vayáis escribiendo en el chat la pregunta, podéis poner vuestro nombre, la pregunta y a quién de las dos ponentes va dirigida la pregunta. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que sin más vamos a pasar ya a presentar a Mercedes Fernández Cadenas, enfermera de la unidad de hospitalización de COT del Complejo Asistencial Universitario de León CAUNE. Será la encargada de abordar esta guía de cuidados de enfermería en artroplastia de rodilla desde el punto de vista de los cuidados preoperatorios. Buenas tardes a todos, gracias por estar ahí. Gracias a ETO por contar conmigo de nuevo para realizar esta guía de cuidados en artroplastia de rodilla. Bueno, como dice Stephen Lunsing, escritor y conferenciante motivacional, aunque no podamos elegir el trabajo, siempre podemos elegir cómo hacerlo. Y entre mejor lo hagamos, mejor nos vamos a sentir. Ha quedado patente en la era del COVID que todos hemos tenido que cambiar de servicio, de pacientes, de tareas, y yo creo que hemos estado a la altura con creces y eso nos ha hecho, pues eso, sentirnos muy bien como enfermeros. Para empezar la guía a hablar de unas generalidades. Bueno, la artroplastia de rodilla es un recurso terapéutico eficaz y eficiente en el tratamiento de la artrosis severa, que produce un gran dolor persistente, llegando a derivar en una incapacidad física. La osteoartritis tiene una mayor prevalencia en el sexo femenino en todo el mundo, ocasionando grandes costes sanitarios en medicación, tratamiento quirúrgico y rehabilitador, y una gran pérdida en la producción laboral, la productividad. ¿Factores relacionados con la osteoartritis? Pues tenemos unos personales que son la edad, el sexo, la raza, la etnia y la genética que no son modificables, viene de serie. Y la obesidad, que es donde nosotros tenemos que incidir ya antes en el preoperatorio. Articulares, pues la lesión que pueda tener añadida a la osteoartritis, la fuerza muscular que tenga el paciente, no es lo mismo un deportista que una persona sedentaria, la actividad que realiza y la ocupación laboral. Imaginaos una rodilla de un fontanero, no va a ser la misma que la de una secretaria. En los diagnósticos enfermeros NANDA, bueno, pues os he agrupado los generales para todo tipo de pacientes. A estos habría que añadir luego los específicos de cada patología, de cada paciente. Van a estar desde el preoperatorio hasta el alta e incluso algunos van a seguir después ya en domicilio. Bueno, citaros como el temor y la ansiedad, lógicamente por el hospital es un medio hostil, dejan en nuestras manos su vida, entonces les tenemos que proporcionar bueno, pues, mucha tranquilidad, sosiego, fortalecer su autoestima para que confíen en nosotros y vayan tranquilos.
Esto a veces viene motivado también por unos conocimientos deficientes, o bien por el nivel cultural, porque el médico no se lo ha explicado bien, nosotras no lo hemos hecho bien. Bueno, pues hay que incidir en la educación sanitaria. El déficit del autocuidado viene en baño, inodoro y vestido, que os los he unido, pues evidentemente vienen por el déficit de movilidad que viene ya bastante acusado, y lo que tenemos es que tener mucho cuidado al realizar esas actividades, echarles una mano, siempre ayudados. Riesgo de estreñimiento, normalmente por la medicación que toman ya derivados mórficos, y el sedentarismo, porque la movilidad siempre les ocasiona dolor. En las intervenciones tenemos que tener cuidado porque hay pacientes que ya vienen con una ostomía, pacientes que en muchos casos son varones que nunca se han cambiado una colostomía y a lo mejor llevan 20 años con la bolsa, siempre lo ha hecho su mujer. Y ahora en la era COVID que ingresan solos, pues ahí está la enfermera para suplir a su mujer. En el diagnóstico de la glucemia inestable, bueno, pues porque el paciente se queda en dieta absoluta y porque lleva un protocolo de endocrino en el que incluye pues, insulina rápida, de acción rápida. Pues siempre el manejo de estas situaciones. El riesgo de la respuesta alérgica, porque les vamos a poner un antibiótico que probablemente no se le ha puesto nunca. Y en el deterioro de la ambulación y de las caídas, bueno, porque toman una premedicación para dormir y a veces se despistan. Yo hace poquito he tenido que bajar 4 plantas más abajo a las 3 de la mañana a buscar a uno que había salido al baño y luego no sabía dónde ir. Al ingreso, el paciente llega a admisión central y da unos datos generales, normalmente de burocracia, y después ya nos le sube un celador a la unidad. Allí recogemos un teléfono del familiar, les explicamos el turno de la cirugía, cómo va a ir, el tiempo que va a estar en la unidad de convalecencia posteriormente, que se les va a informar en todo momento, que pueden llamar cuando quieran, para ver si ha dormido bien, si todo está correcto. Les colocamos la pulsera identificativa, el todo incluido que llaman ellos, que lo va a tener durante todo el ingreso hospitalario, y le acompañamos a la habitación. Allí se le explica todos los mandos, bien de la cama, de las luces, del teléfono, de la tele, el baño, que no echen el pestillo, que tienen un timbre allí entre la ducha y la taza del váter si en algún momento se encuentran mal ya en el posoperatorio. Necesitamos un peso reciente para el protocolo de quirófano, entonces si no lo tuviera reciente en las hojas de anestesia, pues hay que hacerlo. Y le entregamos una guía informativa para el paciente que también nos sirve mucho a nivel legal, porque ahí le estamos informando que no nos hacemos cargo de sus objetos de valor, que tiene que custodiarlos él mismo, que no coma comida que le traiga la familia de casa, que no tome medicación sin que nosotros lo sepamos, que no fume, que el calzado sea el adecuado, que no salga de la unidad. Bueno, ese tipo de cosas que es una forma de darlo todo de una vez. Posteriormente comprobamos que está todo en el preoperatorio, le dan los consentimientos y los consentimientos del coronavirus ahora mismo, de que lo pueden coger durante su ingreso. Les tomamos las constantes completas, incluido el EVA, la escala del dolor, la visual, y lo metemos todo en su historial online, en el ordenador. El teléfono, la vía que le vamos a coger, y nosotros en nuestra unidad realizamos 3 escalas. Braden, que sustituye a la de Norton de UPP, Bartel, la mayor de 75 años, que en nuestro caso por las cargas de trabajo que ocasiona el posoperatorio, si ya viene mal al ingreso, con bastante dependencia, viene en silla de ruedas y tal, se lo hacemos aunque tenga menos de 75 años. Y la de Downton, que es la de caídas, a todos los pacientes también, para saber si ha tenido caídas previas. Y realizamos el plan de cuidados de Virginia Henderson. Ya en la habitación también, previa higiene de manos, le retiramos el esmalte al menos de 2 uñas de cada mano y se le inserta la vía periférica, siempre en la zona más distal, del lado contrario al operado, a no ser que sea una mastectomizada o un amputado. Y en el paciente oncológico utilizamos el reservorio. Bueno, esto si podemos lo hacemos a la vez que viene el banco de sangre a realizar las pruebas cruzadas. En época que tenemos alumnos, pues no, lo hacemos con calma para que lo hagan ellos. Y ya, mientras va pasando el tiempo, llegamos a la hora previa de administrar la heparina de bajo peso molecular, que va a ser 12 horas antes de la intervención. Como veis, un Clexane 40, una enoxaparina. A la hora de la cena a las 8, pues se va a tomar toda su dieta, primer plato, segundo plato y postre, acorde a su patología, bien sea una sosa, una pobre en potasio, pues
la que necesite por su patología, una diabética, y textura según su estado bucal, pues una fácil masticación o una triturada. Siempre con higiene previa. A las 23 horas, en el turno de noche del día previo a la cirugía, pues le administramos la premedicación de anestesia, un protector gástrico y un ansiolítico. El protector gástrico suele ser una famotidina 40 y el ansiolítico un lorazepam de 1 miligramo. Si el paciente utiliza Ripag nocturna en su domicilio, ya le ha dicho al anestesista que lo traiga. Nos tenemos que asegurar de que la pone. Recordamos las ayunas y es el momento ya de tranquilidad, de aclarar dudas que tenga y bueno, pues de tranquilizarle, que duerma bien, que ya le despertamos por la mañana. El día de la cirugía, el paciente baja sin joyas, sin ningún tipo de prótesis, con un camisón abierto, una ausencia de ropa interior. Le hemos aplicado el protocolo quirúrgico IQZ, del que voy a hablar luego, y es muy recomendable para la prevención de la trombosis venosa profunda medias elásticas y o neumáticas si se tiene. Realizamos el checklist rellenando el formulario prequirúrgico en el ordenador. Bueno, el protocolo IQZ de mi hospital, que es el mismo del Ministerio de Sanidad y Salud Pública. Ducha inmediatamente tras rasurado con maquinilla eléctrica, seguido de preparado de campo quirúrgico. A continuación ya el paciente se mete en una cama limpia y siempre con la manta. Le aplicamos un suero salino al 0,9 para prehidratar y una cefazolina 2 gramos IV que tiene que ir lo más próximo a la cirugía, pero 1 hora antes, porque luego llegan y les hacen isquemia, entonces quieren asegurar que ese antibiótico ha hecho su función. Si fuera alérgico a la penicilina, una vancomicina de 1 gramo diluida en 250 de suero salino, que ahí tiene que pasar como mínimo en 1 hora, en 1 hora, hora y cuarto. Entonces tenemos que contar con ese tiempo. Y le preparamos el campo quirúrgico con clorexidina al 2%, si fuera alérgico, solución yodada. Yo he visto ayer una webinar donde dicen que es tan eficiente como la clorexidina el gel hidroalcohólico. Evidentemente tiene que ser en el pre, porque luego ya para la cura de la herida no se puede utilizar, pero bueno, mejor que la solución yodada. Bueno, nosotros en mi unidad, clorexidina y si no fuera posible, solución yodada. Pintamos 1/3 por encima y 1/3 por debajo de la rodilla, cubriendo con paño estéril. Para la prevención de la trombosis venosa profunda, bueno, podemos realizar un vendaje elástico, que siempre va a ser de su talla porque le hacemos a medida, pero que pierde pronto su función. O una media elástica, que pues nos cuesta ponerla, pero bueno, su efecto va a ser más duradero. Que ya lo hablamos en la otra webinar de la prevención de la trombosis venosa, hay que tener toda la numeración, con los medios también, 4, 4,5, 5, 5,5, porque si no se ajusta, le vamos a fastidiar. O la media neumática, que no siempre se tiene, desde luego, es muy fácil de poner y manejar y tiene un efecto eficaz y duradero. El paciente puede estar utilizando en domicilio antiagregante plaquetario. Si es adhiro de 100, pues nada, se le deja tal cual. Pero si es de 300, ya cuando le avisan para que del día de la cirugía, le dicen también que deje de tomar el adhiro 300 y pase a tomarle de 100. Si está anticoagulado, con cualquier tipo de anticoagulante, igual el Sintrom, que el Plavix, que el Discover, se le envía a hematología y es el hematólogo el que decide cuándo se deja, que normalmente es 1 semana antes, y qué dosis de heparina le pautan en función de su INR y su patología. Y el resto, todos, se va a administrar una enoxaparina, un Clisane 40, 12 horas. Antes hemos dicho que previo a la cena. Pacientes con patología diabética. Bueno, el diabético puede precisar o no protocolo de endocrino, eso lo decide el endocrino. El insulino dependiente siempre lo va a llevar. El no insulino dependiente va a depender de su hemoglobina glicosilada, del antidiabético que tome y de cómo tiene controlado en domicilio, según sus patologías asociadas. Normalmente consta de un suero glucosado al 5 o al 10%, al que añadimos cloruro potásico e insulina regular. Suelen ser unas 6 unidades de insulina regular. Programado a pasar en 8 horas, es decir, cuando se acabe en la URPA lo van a tener que cambiar y nosotros en la unidad cuando llega hasta que el paciente tolera. Y pueden decirnos que añadamos un fisiológico al 0,9 en I o no. Hasta hace poco tiempo es el mismo protocolo para todos. Sin embargo, ahora tenemos una unidad muy joven de endocrinos y yo estoy maravillada porque va súper ajustado el protocolo al paciente, es una maravilla. El paciente con patología respiratoria, pues ya hemos dicho que si tiene Ripag hay que utilizarlo. A veces nos manda el anestesista a pasarle una nebulización de Atrovel y Ventolin, otras veces sus aerosoles de domicilio y otras corticoides intravenosos, cortisona, normalmente lactocortina de 100, siempre previo al antibiótico, antes que el antibiótico. El paciente comatológico
puede precisar plasmoplaquetas o factores de coagulación. También los tenemos que pasar antes del antibiótico. Tener en cuenta que si el antibiótico va a ser una vancomicina que necesita 1 hora, 1 hora y cuarto, pues probablemente tengamos que empezar a las 6 de la mañana a prepararla al paciente. Nos hemos coordinado con el banco de sangre. Yo quiero resaltar, dentro del aspecto psicológico, bueno, pues mayor sensibilidad con ciertos pacientes. Todos requieren mimo, todos. Pero sobre todo, porque ya desnudarse cuesta muchísimo, teniendo lo que todos, si encima no lo tenemos, pues muchísimo más. Pues las pacientes mastectomizadas, los portadores de pelucas, bien porque tengan patología dermatológica, una alopecia areata, porque hayan sufrido un accidente laboral y no tengan pelo porque se les haya caído. Entonces siempre hay que proporcionarles un gorro para ir a quirófano. Y los portadores de prótesis dentales, mamarias, oculares, ortopédicas, bueno, pues tener mucha sensibilidad con ellos. En la era COVID el paciente hemos dicho que ingresa solo y va a estar solo hasta la noche de la cirugía. Ya operado, ya les decimos que vengan a las 8 a la hora de la cena y que se pueden quedar con ellos. El médico les va a informar telefónicamente cuando acaba la cirugía y luego a lo largo del tiempo hasta que viene el familiar a la unidad si hubiera algún cambio. El celador, en nuestro caso el primero de quirófano, le baja el celador de la unidad al transfer. Y los segundos y terceros quirófanos y cuartos y demás, ya viene un celador del transfer a buscarle. En León tenemos enfermera en el transfer y ella va a revisar todo lo que nosotros hemos hecho, el checklist, comprobando que es correcto antes de que el paciente pase a quirófano. Y os dejo aquí ya con Marga para veros después en el posoperatorio. Muchas gracias, Mercedes, por esta exposición tan clara y esquemática que nos va a ayudar a recordar todos esos conceptos que nos has ido explicando. A continuación, os presento a Margarita Burgueño de Clara, enfermera quirúrgica de COT y jefa de la unidad de enfermería del Complejo Asistencial Universitario de León, CAULE. Ella nos va a exponer los cuidados intraoperatorios en la artroplastia de rodilla. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Elena y muchas gracias a Eto por contar de nuevo conmigo. A continuación vamos a revisar los cuidados intraoperatorios en la artroplastia de rodilla. Vamos allá. Los pilares de los cuidados intraoperatorios en la mayoría de los hospitales del Sistema Nacional de Salud y en el nuestro, por supuesto, son la cirugía segura y el programa IQZ. El programa de cirugía segura de la OMS es un programa que da muchísima importancia a la formación de los profesionales como garante para la disminución de los riesgos en la seguridad del paciente. Y está basado en una serie de premisas, de conjunto básico de datos. Y el IQZ es un programa en el cual la ETO, como sociedad científica, ha colaborado activamente en su elaboración y revisión. El programa de cirugía segura está basado en la cumplimentación del listado de verificación por todos y cada uno de los profesionales que forman parte del equipo quirúrgico. Una aplicación de una profilaxis antibiótica adecuada. La prevención de los incidentes en la cirugía, comprobando el paciente correcto, procedimiento correcto, lateralidad correcta, anestesia correcta, así como alergias y otros aspectos. Y la protocolización de la profilaxis tromboembólica, como hemos visto con Mercedes anteriormente. El IQZ tiene 5 aspectos básicos, 3 de los cuales, los 3 primeros que vamos a ver, son de evidencia 1 y son de obligatorio cumplimiento. El cuarto y el quinto son evidencia 1-2 y son de cumplimentación opcional según las instituciones. El primero es una adecuación de la profilaxis antibiótica, como hemos visto con Mercedes y volveremos a ver más adelante. El segundo es el pincelado con clorhexidina alcohólica, ya que la clorhexidina alcohólica al 2% tiene una doble acción alcohol por la coagulación de las proteínas de las bacterias y la clorhexidina porque es más efectiva por alteración de la pared celular. La eliminación correcta del vello, que haremos un corte del vello y decir que en aquellos pacientes en los que deciden venir ya preparados a la institución hospitalaria,
y deciden hacerlo en su casa, bien con métodos pues, tipo láser, las ceras y demás, deben realizarla 5 días antes de la intervención quirúrgica. El mantenimiento de la normotermia y el mantenimiento de la normoglucemia, como dije antes, son evidencia 1-2. Como dijo Mercedes antes, nosotros en el Hospital de León, nuestra distribución permite que tengamos una enfermera en el transfer, en la zona de acogida de los pacientes, no así en todos los hospitales del Sistema Nacional de Salud, por lo cual hay determinadas verificaciones que se realizarán, en nuestro caso, por nuestra compañera del transfer o compañero del transfer, y en otros hospitales en los que no haya esta unidad, lo realizará la enfermera circulante. ¿Qué paciente nos llega a la sala de quirófano? Nos llegará con una alta prevalencia una mujer de edad avanzada con sobrepeso en un gran número de ocasiones, que tiene una limitación de la movilidad, que tiene un dolor importante, derrame y atrofia muscular. Como hemos visto en todo el preoperatorio y como muy bien nos ha indicado Mercedes, hay una serie de diagnósticos de enfermería que están a lo largo de todo el proceso del paciente y derivarán en una serie de intervenciones de enfermería igualmente en el área quirúrgica, que irán encaminadas a controlar esa ansiedad, ese temor, a garantizar esa seguridad del paciente y a evitar la infección del sitio quirúrgico. En la acogida del paciente, sea donde sea, tendremos que realizar como profesionales de la salud una escucha activa. Debemos comunicarnos y resolver aquellas dudas que nos planteen los pacientes. Debemos escucharles porque ellos nos van a aportar una información muy valiosa en muchos aspectos, además de que debemos comprobar toda la documentación y la información que ellos nos facilitan. Comprobaremos su identidad de nuevo, comprobaremos la ausencia de alergias, las ayunas y toda su documentación y todas sus pertenencias, que venga sin ellas, como nos dijo Mercedes. La profilaxis antibiótica es la medida más costo efectiva de todas las 5 medidas del programa IQZ, llegando a tener hasta un 81% de efectividad. Y la adecuación de la administración de esta profilaxis antibiótica es fundamental, porque tiene que ser en los 60 minutos anteriores a la incisión, no a la entrada en quirófano, no a la bajada de la sala de su habitación, tiene que ser antes de la incisión quirúrgica. Además de ello, verificaremos y revisaremos que está correctamente preparada la zona a intervenir. Y además colocaremos, si precisa y en aquellas instituciones en las que lo haya, las medias de compresión para la colocación de la compresión neumática intermitente. Una vez en sala, la enfermera circulante, o en nuestro caso, gracias a nuestras compañeras de anestesia, tenemos una enfermera que ayudará y asistirá en la inducción del tipo de anestesia que sea, bien sea una anestesia general, una anestesia intradural o en un bloqueo nervioso. Y además administrará la medicación o colaborará en la administración de dicha medicación. Está ahora mismo en boga el uso del ácido tranexámico para reducir el sangrado, y está demostrado que el uso de ese ácido tranexámico favorece a un procedimiento o a un proceso quirúrgico adecuado y con buenos resultados. Debemos prestar especial atención en la monitorización del paciente para evitar y observar la aparición de signos que nos indiquen que tiene una intoxicación sistémica por anestésicos locales. Se colocará el torniquete para la isquemia, prestando atención a evitar los pliegues en el vendaje que se pone de protección de la piel y que el torniquete esté vacío. Calibraremos la máquina poniendo una presión máxima entre 75 y 100 milímetros de mercurio superiores a la presión arterial media.
y procederemos al posicionamiento del paciente, prestando atención a que todas las extremidades que no estén por encima de 90 grados para evitar lesión del plexo braquial, también evitar que esté almohadillado las extremidades superiores para evitar lesiones del nervio cubital, que son frecuentes. Pondremos un lateralizador en la zona del muslo y ventroglútea. Y además pondremos un saquete o hay unos dispositivos para mantener la rodilla, la extremidad inferior en flexión a lo largo de toda la intervención y que no se mueva. Y además colocaremos la placa para la electrocirugía, que es la zona de salida de la corriente eléctrica. Lo pondremos en una zona muscular amplia, con gran vascularización, evitando zonas pilosas y prominencias óseas. Y además facilitaremos que el paciente esté cómodo, que tenga confort, poniéndole o bien mantas o mantas térmicas. En el caso de poner mantas térmicas tenemos que prestar atención a que el paciente, a que no esté en contacto directo con la piel del paciente para que no se quemen. ¿De acuerdo? Y así tendremos a nuestro paciente ubicado. Conectaremos en aquellos casos en los que lo tengamos los dispositivos de compresión neumática intermitente. Realizaremos el pincelado con clorhexidina con los aplicadores pertinentes que nos van a dar una cantidad adecuada de clorhexidina y se realizará en movimientos lineales de ida y vuelta y durante 30 segundos y luego dejaremos que seque durante un par de minutos. Es importante el uso de estos aplicadores para evitar las zonas de derrame y zonas en las que se hagan bolsas de la clorhexidina. ¿Por qué? Porque la clorhexidina, al ser alcohólica, puede hacer deflagración con el electrobisturí. Y se procederá a la exsanguinación con la venda de SMART, elevando el miembro y de distal a proximal. Las enfermeras de quirófano, las enfermeras quirúrgicas, deben estar muy bien formadas, como he dicho antes. Somos gran parte de la garantía de la seguridad del procedimiento. Que tengamos una previsión y un conocimiento extenso de la cirugía, de todos los componentes, de todo el material que se tiene que utilizar, de estar pendientes del control de la esterilidad en todo momento, de los protocolos de cambio de guantes, etcétera, es fundamental y permite que haya una disminución importante de los tiempos quirúrgicos y con ello colaboramos a que la infección la probabilidad de infección disminuya. Debemos dar importancia al lavado pre y post implantación de los implantes e intentaremos así favorecer al quinto apartado, que es la de la normotermia, el que los sueros no estén muy fríos para evitar que el paciente disminuya la temperatura, que se ha demostrado que un paciente que no tiene medidas puede bajar entre 1 y 2 grados centígrados su temperatura central. En un futuro próximo veremos, estamos viendo en algunas instituciones que hay artroplastias de rodillas asistidas por navegación, que nos van a exigir un plus más de formación a las enfermeras para ver todas estas, las enfermeras que hayan estado en un quirófano de neurocirugía ya han podido ver la neuronavegación y es aproximadamente lo mismo. Toma muestras anatómicas para permitir unos cortes muy precisos y una mejor adaptación de los componentes en el hueso del paciente. Recapitulamos a todo lo que hemos visto: verificación de seguridad, profilaxis antibiótica y administración de medicación, eliminación correcta del vello, pincelado y una buena normativa. Y llegamos al momento en el que ya está la prótesis implantada y debemos realizar un control de material usado en la intervención y contaje de gasas, de las suturas, de las hojas de bisturí, absolutamente de todo, para dar seguridad. Colocación del drenaje y cierre por planos. El drenaje será de tipo aspirativo. En aquellos casos en los que se ha administrado ácido tranexámico irá conectado a un drenaje tipo redón y si no se hubiera administrado el ácido tranexámico conectaríamos un recuperador de sangre. Se realizará la cura de la herida quirúrgica con clorhexidina fosa y en nuestro caso en el hospital realizamos curas con un coloide con plata.
y pondremos un vendaje compresivo. Y nos vamos a ver a nuestras compañeras de la unidad de recuperación posanestésica. El buen control del dolor, una buena valoración y una aplicación de medidas farmacológicas y no farmacológicas precoces van a permitir una movilización y un confort del paciente que van a ayudar a que ese procedimiento y esa movilización sean precoces, lo que va a ayudar a que vaya todo mucho más rápido y mejor. Los bloqueos que se suelen realizar son el femorocutáneo y el safeno y nos van a permitir un promedio en la escala EVA inferior a 2 en movimiento. Y además otros métodos analgésicos, bueno, pues desde el hielo, los AINES, las bombas de perfusión continua o intermitente. Las compañeras realizarán una monitorización y una administración de la dosis de recuerdo del antibiótico. En el caso de la cefazolina es a las 3 horas. En el caso de la vancomicina, como nos vamos a 6 a 12 horas, ya la realizarían nuestras compañeras de la unidad de hospitalización. El control de diuresis y de la primera admicción y la vigilancia del sangrado en drenaje o en el vendaje. Una conexión a la compresión neumática intermitente si la tuviera. Y además, en aquellas unidades en las que tienen Fast Track, en algunos de ellos están iniciando una tolerancia oral precoz para favorecer esa normoglucemia de la que hablábamos anteriormente. Y llegamos al momento en el que el anestesiólogo que está encargado de la unidad de recuperación posanestésica evalúa la ausencia de bloqueo motor que el paciente ha recuperado o ha realizado la primera micción y se enviará al paciente a rayos para una comprobación de la correcta implantación de los componentes y nos despediremos de él y los mandaremos con Mercedes. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Marga, por esta exposición de todos estos conceptos y además de una manera tan amena. Para concluir, vamos a pasar al tercer bloque de este webinar, en el que Mercedes Fernández Cadenas nos va a exponer los cuidados posoperatorios y recomendaciones al alta. Mercedes. Bueno, pues nada, aquí me ha dejado Marga el paciente y vamos a empezar por los diagnósticos enfermeros NANDA del posoperatorio. Acordaros que siguen estando los del preoperatorio. Aquí ya tenemos un dolor agudo, un riesgo de hipotermia periférica, que Marga ha insistido mucho en ello. O sea que en la unidad también, si necesitan 3 mantas, luego ya se las quitaremos. El déficit del volumen de líquidos, pues si tenemos que aumentar el ritmo de suelos y la patología del paciente, si no es cardíaco, nos lo permite. Si está sangrando mucho, pues se avisa al traumatólogo. Igual hay que adelantar el horario del control de la analítica. En vez del al día siguiente a las 7 de la mañana, pues igual hay que adelantarlo en la tarde. El riesgo de perfusión tisular periférica ineficaz, ya hemos dicho la importancia de las medias, de todas ellas, y del deterioro de la eliminación urinaria. Hay que vigilar la primera micción y si no hay que realizar un sondaje, bien evacuador o bien dejarlo permanente hasta la llegada a la unidad, o sea, hasta que se va de alta después. Deterioro de la integridad cutánea, perdón. El riesgo de infección de la herida cutánea, ya hemos dicho que no se toca la herida, no se toca, pero desde luego si el apósito está muy saturado, luego vemos que sí que hay que cambiarle para controlar el sangrado. El riesgo de tromboembolismo venoso con la administración de la heparina en hora y de los vómitos, con el manejo con la medicación para ello. Dice Marga que llega el paciente, que pasa por, o sea, que sale de la URPA, que llega a rayos, le hacen un control y llega a la planta, pero a veces eso se despista. Entonces lo primero que tenemos que controlar cuando llega a la unidad es que el volante de rayos tenga un sello que ponga placa realizada, porque si no el paciente tiene que volver a bajar, ¿vale? Siempre higiene de manos antes y después de entrar en la habitación. Una vez que hemos hecho una valoración general del paciente, se realiza la toma de constantes completas, se valora la saturación, si es menor de 95 hay que dejar unas gafas nasales a 2 litros, si es mayor pues se puede retirar, si el paciente está bien, no está muy dormido, no vomita, se puede dejar.
Y hacemos una glucemia en los que tienen protocolo de endocrino. Se aplica el hielo local ya nada más llegar a la unidad y se fomenta el descanso, no deja de ser todavía un posoperatorio. Revisamos todos los drenajes, si vienen con vacío o no, si tiene que tenerlo o no, si el traumatólogo nos ha dicho que hay que dejarlo, a veces vienen sin vacío por orden médica. Si portan sonda vesical, siempre colgada del lado contrario, de la extremidad contraria a la intervenida, el redón del mismo lado y la sonda vesical del contrario. Y si no tuviera sonda vesical, hay que vigilar que no nos haga globo vesical, que ya eso nos va a llevar a una infección de orina segura. Revisamos el apósito quirúrgico, si ya está en algún punto manchado, hay que rotularle para vigilar la evolución. Ya hemos dicho, si está saturado o nos han avisado que viene con él ya reforzado, es mejor cambiarle si ya viene manchado para revisar que sangró, pero que ya no va a volver a sangrar, porque si no nos está llevando a error. Vamos a cambiar de actividad, lavamos las manos. Controlamos los dispositivos de la analgesia que nos ha dejado el anestesista o el traumatólogo. En el caso del anestesista, pues nos puede dejar una PCA con mórfico, nos puede dejar una perfusión intravenosa también con derivado con mórfico, o el mismo catéter de la anestesia raquídea, pues dejamos ahí el catéter epidural con la levobupivacaína. Valoramos la escala, el dolor que tiene o la escala EVA, y en ese momento, si lo necesita, como le hemos molestado en cambiarle 2 veces de cama y en el viaje, pues se le da pues un chute, o si le tocara un rescate por horario, ¿vale? Conectamos las medias neumáticas y las trajera al motor de la unidad. Fomentamos desde ya los movimientos flexo-extensores del pie para favorecer el retorno venoso y evitar los calambres. Si todo es correcto, el paciente está bien, no sangra, no vomita, pues le informamos de la hora de inicio de la tolerancia. Normalmente aquí en el Hospital de León son 6 horas en trauma. Por ahí yo he encontrado que son 2 horas, pero bueno, siempre adelantamos un poco. Las enfermeras siempre somos muy buenas y si el paciente está bien, bueno, pues lo adelantamos un poquito. Y luego el timbre siempre cerca, antes de salir de la habitación. Es muy importante la aportación psicológica de la familia, sobre todo en estos momentos. No lo han visto desde que ingresaron el día anterior, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que tener un tira y afloja y dejarles un poquito que le vean y luego, ahora con el COVID solamente puede entrar un familiar, y hemos dicho que a la hora de la cena. Revisamos todo y luego introducimos todos los resultados en el ordenador. Con esto ya llegamos a la hora de la cena y a la hora de la heparina. El traumatólogo nos suele indicar, según el sangrado del paciente, si quiere 12 horas después de la intervención o si no, nosotras ya en el rango entre 6 y 12 horas en función de cómo esté el paciente y el horario de la unidad. Y si se le hubiera puesto vancomicina, ya nos tocaría poner la otra dosis. Se ha puesto a las 7 de la mañana la primera, a las 7 y pico. Y el paciente ya cena su dieta normal, completa, en función de su patología y su estado bucal y la medicación de domicilio que nos han prescrito el médico. Revisamos al día siguiente, en el pase de visita, ya se procede a retirar todo lo que podamos. O sea, si el paciente ha tolerado, pues el protocolo de endocrino. Si el redón ha sangrado poco, pues se retira. Si estuviera completo, a veces te lo mandan cambiar y dejarlo hasta el día siguiente, pero lo normal es que no. Aquí os he puesto uno que he retirado yo hace poquito, es un recuperador, que este se pone cuando no se utiliza el tranexámico, y lo que sangra el paciente se le devuelve a él en la URPA. Si por la noche o a lo largo antes del pase de visita se saturara, deja de aspirar, deja de hacer ruido, hay que cambiarle y poner otro redón de los normales, porque claro, este ha dejado de hacer su función, ¿vale? Entonces necesitamos saber si sigue sangrando o no, o sea que a la hora que se sature se cambia. Y la sonda vesical, pues hay que evitar que se llene como está, hasta los topes, porque está tirando y para el paciente no es nada cómodo 2 litros ahí colgándole. Se retira también, si no tuviera catéter epidural, se retira la sonda si se hubiera puesto, porque ha hecho una retención. Si tiene catéter epidural tenemos que esperar al anestesista, porque si nos mantiene el catéter porque el paciente tiene dolor, también tenemos que mantener la sonda porque no tiene reflejo y nos va a hacer otro globo. Si él tiene el ok de la hemoglobina, de la analítica que le hemos hecho a las 7 de la mañana, pues también podemos retirar el suero. Si vamos a transfundirle por la tarde, hay que respetar el suero.
Llega el médico rehabilitador, le ve, le pauta una terapia y si el paciente está bien, le hemos hecho ya todo lo que tenemos que hacer, de quitarle todos los drenajes, sondas y protocolos y demás, se podría sentar para comer. Le puede incluso ponerse de pie, incluso después ya si no se marea, bueno, pues el mismo día por la tarde puede caminar acompañado de la familia. Siempre después de hacer terapia, siempre hay que poner hielo. En el tiempo en el que el paciente está en reposo se mantiene la media elástica y neumática. El segundo día, post-IQ, bueno, pues ya sabéis que el paciente, el alta está previsto en 48-72 horas, o sea que si todo ha ido en orden, se ha quitado todo, tiene controlado el dolor, se le pasa analgesia oral, se retira la vía. Incluso vamos pensando ya en dejar pedido una analítica de interconsulta al servicio de hematología para que al día siguiente le hagan un control y nos le pasen a su anticoagulante habitual. Es decir, que después del pase de visita, al ratito ya nos llega el control y el paciente se podría ir de alta ese día o al siguiente con su anticoagulante. 2 o 3 días se va a quedar solapado la heparina con el anticoagulante, las dos cosas. Y se le entregaría también un tríptico de recomendaciones de la prótesis total de rodilla. Se enseñan los diferentes modelos de prótesis que se le ponen, unas recomendaciones con el peso, con la alimentación y por detrás, en la cara posterior, lleva una tabla de ejercicios para que no olviden que aunque no hayan acabado la rehabilitación, tienen que seguirlo haciendo, ¿vale? Lavado de manos para cada técnica que hagamos y los guantes siempre que lo necesitemos. Al alta, bueno, pues realizamos un informe de enfermería en el ordenador para pasárselo a nuestras compañeras de atención primaria para que haya una garantía de cuidados. En ello les vamos a hablar del apósito, que intentamos que vaya limpio al alta para que no lo tengan que tocar, hasta la retirada de agrafes a las 12 o 15 días. Que tiene que ponerse la heparina cada 24 horas subcutánea o tomar el anticoagulante. Ay, perdón, que me da la tos. Y sobre la dieta que tiene que llevar, perdón, una alimentación saludable, rica en, rica en hierro, hiperproteica, salvo que sea un paciente renal, evitando alimentos desaconsejados en los pacientes anticoagulados, verdura verde, tomate, pimiento, zanahoria, el plátano, el kiwi, las uvas, las ciruelas, etcétera, etcétera, ¿vale? Puede tomar cerveza, pero no, puede tomar vino, pero no puede tomar cerveza. Le fomentamos que haga ejercicio, que no se olvide que ahora ya la recuperación va a depender de él y que no se desmotive, que va a alcanzar la mejoría total en torno al año. Que tiene que evitar caídas, quitando alfombras, llevando calzado cómodo y nuevo, que la suela no resbale. Y prevenir infecciones con una correcta higiene bucal, una visita al odontólogo una vez al año y curar siempre cualquier pequeña herida que se haga, que las evite utilizando pantalón largo cuando salga al campo y mangas largas y guantes para cualquier actividad que haga. Bueno, ya en las conclusiones, pues que garantizan la calidad de vida del paciente, un equipo multidisciplinar competente centrado en el paciente, una cirugía exitosa y una rehabilitación precoz y unos cuidados enfermeros pre, intra y posoperatorios de calidad. Para la bibliografía, bueno, pues esto es simbólico. Deciros que yo he utilizado la guía de cuidados de la prótesis de rodilla del CAULE, que he utilizado también la última revisión de los diagnósticos Nanda, Nock-Nick, que he utilizado la biblioteca virtual de la Junta de Castilla y León, pues revisando pues, Cielo, Cuiden, PubMed, Medline Plus, todas las sociedades científicas, pues, traumatológicas, geriátricas, vasculares, rehabilitadoras. Bueno, ya sabéis, todo lo que se suele revisar. Y nada, muchísimas gracias y espero que os haya gustado. Yo me quedo aquí, en mi ciudad, pequeña por fuera, pero muy grande por dentro, como veis. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, Mercedes. Y bueno, quiero agradecer a las dos ponentes, agradecerles por estas magníficas presentaciones que nos acaban de hacer, donde hemos visto cantidad de conceptos
que vamos haciendo día a día, pero además de una manera muy, muy vistosa, muy amena. También quiero felicitarlas por la generosidad al compartir todo su conocimiento y su experiencia, que nos ayuda a ahondar en la formación y capacitación para la competencia profesional de nuestro colectivo. Quiero agradecer a Cardinal Health su apuesta y su colaboración con AETO mediante el patrocinio de este webinar, que es además un evento validado por el CENIN, cumpliendo los requisitos marcados por su código ético. Os informo que este webinar está siendo grabado y va a ser colgado en nuestra página web, en aeto.es, en el que en unos días vais a poder volverla a ver, o incluso si alguno de vuestros compañeros o compañeras no han podido estar hoy en directo, lo pueden ver en la grabación. Voy a aprovechar estos momentos en los que estáis ya apuntando alguna pregunta en informaros un par de cosas que yo creo que os puede interesar. AETO va a sacar un monográfico de formación de nuestra revista, ya sabéis muchos, que se llama Infotrauma, en la que se va a recoger los contenidos de estos webinars que estamos haciendo durante este año. Y además, los que habéis entrado en nuestra página web os habéis dado cuenta que estamos anunciando ya nuestro congreso, el congreso presencial anual, que en el 2020, debido a la pandemia, no pudimos realizarlo, pero que tenemos muchísima ilusión y que estamos trabajando para que se pueda realizar del 18 al 20 de octubre en Valencia, como teníamos programado el del año pasado, siempre que esta situación vaya mejorando según podemos ver, ¿no? Y yo creo que sí va a ser posible encontrarnos en ese gran ambiente. Os aviso que nuestra Secretaría Técnica se va a ir poniendo en contacto con aquellas personas que ya habían presentado trabajos, comunicaciones y póster para el Congreso de 2020 que no se pudo hacer, para actualizarlo todo y confirmar todo, y aquellas personas que no hayan presentado ningún trabajo pero que quieran hacerlo, los animo a que lo hagáis, porque queremos conseguir un programa científico de máximo nivel. Por lo tanto, os animo a que colaboréis y que participéis, y sobre todo que deis difusión de este congreso, que la gente sepa que estamos trabajando en ello, que nos vamos a juntar, que queremos contar todas las experiencias que hemos estado trabajando durante todo este tiempo, este año, bueno, 2 años, y que os animo a que os colaboréis en este congreso. Y sin más, yo creo que vamos a pasar a ver esas preguntas que nos estáis haciendo llegar, para que Marga y Mercedes os puedan responder a todas ellas. Vamos a ver, la primera pregunta tengo para Mercedes. Dice, puesto que es tan importante la movilización precoz, ¿podrías comentar los ejercicios que enseñáis y fomentáis al paciente para evitar ese vacío que hay desde que está dado de alta hasta que es visto por el rehabilitador y inicia la terapia con el fisioterapeuta? Bueno, en nuestro caso tenemos ahí un convenio con el médico rehabilitador y sube a planta todos los días, de lunes a viernes sube. Entonces el paciente viene de quirófano con una interconsulta para ellos y se dejan una carpeta en la unidad. Ellos vienen, cogen y se van a ver al paciente. El médico rehabilitador pauta ejercicios y ya al día siguiente el fisio empieza terapia. Pero claro, el problema que surge es cuando es una cirugía de viernes, que no se le ve hasta el lunes, de Semana Santa, de Navidad y tal. Entonces nosotras tenemos que iniciar los cuidados, ya desde que llega en quirófano con la flexoextensión, en la cama. Movimientos isométricos de cuádriceps, le decimos que comprima la pierna todo lo que pueda, que note que la rodilla le toca, o sea, la cara posterior de la rodilla le toque con la cama. Si el familiar está sentado a su lado, que meta la mano en el hueco poplito para que note que le aprieta, y luego que flexione, que lleve la pierna hacia él, deslizando el talón hacia la rodilla, o sea, hacia su cara. Eso desde ya. Después, al día siguiente, cuando ya se levanta en la silla, pues que hagan movimientos de flexoextensión también, del tobillo, y asistidos de flexoextensión de rodilla, con la pierna sana, la mete debajo a nivel del Aquiles de la operada, y va elevando hasta donde pueda. No tiene por qué haber dolor, ya cada día llegará un poquito más arriba.
mantiene, sostiene hasta donde pueda y luego la cambia, la pone encima y se ayuda a bajarla hasta donde pueda retraer, si no tiene que tener dolor. Eso sentado en la silla. Y después ya a la hora de caminar, bueno, pues intentamos que por lo menos que a casa se vaya sabiendo caminar. Bien en paralelo, como puede ser en otra patología, por la cadera o el tobillo y tal, pues avanzando las dos muletas, la pierna operada y luego la sana. O cruzada, muleta, o sea, pierna operada y luego muleta, pierna no operada. Y luego es importante que sepa subir y bajar antes de irse a domicilio, porque puede tener 3 peldaños para llegar al ascensor, vivir en un adosado, tener la vivienda en la planta de arriba si es un pueblo. Bueno, entonces, sentido común. Si yo voy a subir escaleras, el primer pie que he hecho es con el que yo tengo que hacer mucha fuerza para tirar del cuerpo. Lógicamente tiene que ser el no operado. Y se queda el operado detrás. Una vez que yo pongo la muleta, el pie no operado, la pierna no operada, me inclino hacia adelante y ya sube después la no operada. Y para bajar pongo una muleta o las dos, porque a veces no tienen para agarrarse. Evidentemente tengo que bajar, he puesto las muletas para apoyar, bajo la operada y después la no operada. ¿Vale? Eso como primordial, las 3 cosas tiene que saber hacer antes de irse. Y luego ya lo que aprenda con el fisio, con la pauta que le dé el fisio, tanto en la unidad, que también va a verle, o posteriormente en la rehabilitación, en el centro sanitario, que va a ir. Muchas gracias. Cuando estabas contando lo de subir las escaleras, me he acordado de un truquillo para acordar qué pierna tiene que subir y qué pierna tiene que bajar, que me contó un paciente operado, era de una prótesis de cadera, y entonces me dijo, mire señorita, yo es que ya he conseguido acordarme porque los buenos suben al cielo y los malos bajan al infierno. Entonces él siempre subía la buena arriba y cuando va bajando, bajaba primero la mala. Entonces a mí eso siempre se me ha quedado para explicárselo a los pacientes. Bueno, muchas gracias. A ver, tengo una pregunta para Marga. ¿Nos puedes explicar un poco? Has hablado sobre la intoxicación sistémica por anestésicos locales, lo has pasado así un poquito por encima, entonces, ¿cómo se puede actuar en ese caso? Bueno, pues es una complicación importante y es más habitual de lo que nos pensamos, porque la incidencia es entre 0,3 y 1,8 por cada 1000 bloqueos que se realizan. Es una complicación importante y debemos vigilar porque normalmente suelen debutar con clínica neurológica, pues con entumecimiento de los labios, van evolucionando en el caso de que no se detecte con un deterioro neurológico a la obnubilación y luego, por supuesto, las complicaciones cardiológicas, cardiovasculares, que hacen un importante aumento de presión arterial y de taquicardia y luego, sin embargo, luego pasan a hacer una bradicardia, incluso a pararse. Con lo cual, en esos casos, lo que se hace es un rescate lipídico. Se pone una emulsión lipídica al 20%, pero insisto, lo más que se tiene preparado, se ponen, si no recuerdo mal, voy a decirlo correctamente porque esto es importante, se pone un bolo de 100 en 2 a 3 minutos y una infusión de 200 a 250 centímetros cúbicos en 15 minutos. Me parece que es algo que es importante porque se hacen muchos procedimientos y como que no se le da, se pasa por alto que es una complicación importante, que el paciente se nos puede poner muy malito y que es fundamental tener a los pacientes monitorizados y vigilarles y hacerles una vigilancia neurológica. Y aquí quiero dar, por supuesto, las gracias a las compañeras, en nuestro caso, de anestesia y de las compañeras de la URPA, porque son unas profesionales como la copa de un pino. ¿Puedo añadir una cosita? Sí. Cuando nos lo hacen en planta, después de llegar, nosotros en esos casos lo que hacemos es llamar al anestesista, no llamar al traumatólogo, porque es una complicación de la anestesia raquídea. Entonces, si nos hace una bradicardia, si nos pone malitos, si nos está hipotensando y demás, hay que llamar al anestesista y sube el anestesista.
y resuelve él el tema. O sea, no llamamos al traumatólogo, llamamos al anestesista y sube el anestesista. Cuando es un problema, pues anestesia requiere. Muchas gracias. Marga, también te quería preguntar, me ponen en relación al tranexámico, Sí. ¿lo ponéis la dosis intravenosa antes de la isquemia, después, o también ponéis el local? En el caso de nuestro hospital, se les pone intravenoso, aunque hay en otras instituciones en las que incluso se les administra vía oral o tópica, pero nosotros lo ponemos intravenoso, 1 o 2 gramos en sala. Nosotros lo ponemos después de terminar la cirugía, bueno, en el drenaje que se deja al paciente, se le inyecta el tranexámico, se deja cerrado el drenaje durante un par de horas y luego ya se abre sin vacío para que drene todo el resto. Pero es interesante lo del tranexámico porque se hace llegas a calcular que se pueden ahorrar 300 centímetros cúbicos por la administración del tranexámico. Sí, desde que se ha protocolizado en las artroplastias, la verdad es que ha disminuido el sangrado de manera importante. Sí. Bueno, tengo aquí otra pregunta para Mercedes. A largo plazo, ¿cuáles son los factores que inciden más negativamente en un mal pronóstico? Casi, hombre, porque va más relacionado con la cirugía. Y el sobrepeso, la obesidad, el peso se carga la prótesis. Las infecciones, bueno, pues España en general y León y Castilla y León es eminentemente agrícola y ganadera, está acostumbrado a tener su huerta, sus animalitos, a hacer las cosas sin guantes, la gente friega los platos sin guantes, limpia el váter sin guantes, va a la huerta sin guantes, todo sin guantes. Entonces, claro, cualquier pinchazo con un tenedor, con un cuchillo, un corte, con una latilla, tal, es una vía de entrada de gérmenes. Entonces es muy importante, yo ya se lo digo, cuidarse. Y la boca, ya se lo dicen, lo de la boca se lo dicen en el preoperatorio, pero yo también se lo insisto mucho en que cuiden mucho la boca y cualquier herida, roce con una zarza, con un rosal, tal, que les ha parecido insignificante hasta ahora, ya no es nada insignificante. Lo tienen que curar día a día hasta que eso cicatriza, para evitar, porque esa infección que en su momento no le da ninguna importancia es la que se carga la prótesis luego. Yo os quería preguntar, bueno, no sé, cualquiera de las dos me podéis contestar. Las férulas de presión intermitente, las que se utilizan para la prevención de la trombosis venosa profunda, habéis hablado en el pre, en el intra y en el post. Entonces, en principio, consiste en que al paciente, en los centros donde los hay, se ponen en planta y ya se le pone a funcionar, continúa en quirófano y luego sigue con el postoperatorio, o se le retiran en cada sitio. ¿Cómo funciona? Nosotros estamos en vías de probarlo en las artroplastias de rodilla, instaurado como tal. En nuestro servicio en traumatología lo tenemos en la cirugía de raquis. Y estamos explorando ahora hacia otras patologías. Ya te digo que hacia la rodilla, bueno, pues que van a intentar probarlo. Pero en aquellos que ya lo estamos utilizando, ya viene el paciente con las medias puestas y se le conecta en el quirófano. Y luego cuando pasan a la URPA, en la URPA ya tienen sus máquinas para volver a conectarlos, nada más que salen al posoperatorio inmediato. Lo que pasa es que aquí de momento, como estamos haciendo unos tiempos de isquemia y unos tiempos quirúrgicos muy cortos en las artroplastias primarias, pues gracias a Dios los números no lo han pedido todavía, pero bueno, sí que se está explorando el introducirlo. Otra pregunta para Mercedes. ¿En el posoperatorio utilizáis máquinas de movilización pasiva? A ver,
si lo pide el traumatólogo, sí, se pone, incluso a veces te la piden para que se baje a la URPA, para ponerla ya allí mismo. Y si no, cuando llega a planta, si lo pide. Normalmente para las artroplastias no. Suele ser más bien, bueno, cuando van a hacer un retoque porque tienen adherencias y tal, o sea, una prótesis que quieren recuperar de alguna manera antes de cambiar. Entonces, bueno, aprovechando la anestesia y la analgesia y demás, pues te lo mandan a poner para recuperar. Pero en las primarias no. Vale, bueno, muchas gracias. Veo que hemos llegado a la hora, lo que tenemos reservado para este webinar. Quiero agradeceros a las dos por todo vuestro trabajo, colaboración y compartir todos vuestros conocimientos. Y quiero agradecer a todos los asistentes a este webinar. Esperamos que os haya ayudado, que os haya aportado cosas nuevas y sobre todo repasar, que yo creo que muchas veces es muy importante, repasar conceptos que muchas veces los hemos dejado un poquito ahí. Desde nuestra asociación solamente me queda deciros que os animéis a uniros a nuestra familia ETO, haciendo socios, y os animo a trabajar con nosotros y a unir entre todos fuerzas para poder sacar como este webinar o como el congreso que os esperamos a todos en octubre. Y sin más, pues hasta el próximo webinar. Adiós y muchas gracias.